Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, feliz tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat en este día soleado, ya no tan fresco como estos días anteriores, más bien temperatura cálida, bonita, agradable, en el que tenemos este Shabbat que forma parte de la semana de los panes sin levadura. Entonces vamos a estar muy contentos por compartir la palabra con todos ustedes. Saben que primero hacemos una serie de notas en los que desarrollamos nuestras reflexiones a lo largo de la semana. Hoy va a constar de dos partes, la entrada al mensaje. Son pocos versos los que vamos a ver, aunque muy profundos, en el capítulo 24 de Éxodo Shemot, que se va a llamar La sangre y el fuego. Y antes vamos a estar con dos entradas, una de reflexiones y otra de noticias. En cuanto a las reflexiones, pues por ejemplo, tenemos que nos hemos edificado mucho en estas semanas, en esta semana previa, porque hemos escuchado un lindo tema, una linda predicación de que engendramos Ismaeles cuando tomamos por nuestro propio medio, ¿verdad? Queremos hacer las cosas por nuestros propios medios. Y daba ejemplos, ¿no? El ponente daba ejemplos, por ejemplo, de poner humo y fuegos y focos en los certámenes, en los auditorios, en las plataformas cristianas, multitudinarias sobre todo, también ya mesiánicas a estas alturas, y decía que todo eso son medios propios, y el medio propio es engendrar Ismaeles. No engendras al hijo de la promesa, sino que lo que engendras son hijos esclavos que van a ser, igual que tú también, esclavos de un sistema, en el que al final va a cobrar más importancia lo accesorio que lo esencial. Entonces, otra de las reflexiones es que, claro, cuando se volcaron los ministerios a dar un contenido exclusivamente para captar, un contenido exclusivamente de captación, entonces se quedaron párvulos, se quedaron parvulitos, se quedaron en el jardín de infancia, o en el kindergarten, como se dice en América. Se quedaron párvulos, claro. Si repites el mismo mensaje de captación, pues es el mal del evangelista también. Repite el mismo mensaje, entonces se queda párvulo. Y entonces al final, pues ya... Y encima lo que sabe lo malentiende también, porque ni eso controla. Por cuanto, si no tienes una visión amplia, no sabes ni siquiera de la mínima parte. O sea, si no sabes el todo, no sabes la parte, porque no la ves clara. Y en cuanto a nuestra relación con la gente atea, con la gente que no cree en la Biblia, con la gente que también hay ateos que no lo saben, porque en el hecho de renegar de la Torá y de ponerte en la boca cosas extrañas como que la Torá no se puede cumplir y cosas de esas, pues realmente te mueves en un ateísmo, y hay mucho ateísmo también disfrazado de creyente, y mucho creyente que es ateo y no lo sabe. Bueno, pues en todo eso resulta que ahora hay drones, ¿verdad? Hay drones que captan las imágenes y graban las imágenes cenitales de paisajes, parajes, bosques, campos, praderas, montes, sobrecogedores, de belleza sobrecogedora. Y existe ya, ¿verdad? De hecho, cualquiera puede comprar un dron. Y, bueno, cualquiera claro, pues que pueda permitírselo. Luego también existe la biología, más que nunca, carreras súper informadas, súper preparadas, te preparan muy bien en biología, y en biología marina también, que eso es otro mundo bajo el agua. Por lo tanto, ahora cuando hablamos de no creyentes y de incrédulos en cuanto a la palabra de Elohim, en cuanto a creer su palabra, dice, él se manifiesta por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Ahí lo tienen. Biología marina, parajes asombrosos. De manera que ya no es incredulidad, porque ya la gente lo está viendo,
sino que es pereza mental. La incredulidad, el ateísmo tiene un nombre, que se llama en el siglo XXI pereza mental. Ahora, ¿por qué son perezosos mentalmente? Porque exigiría una nueva cosmovisión, una amplitud de miras que desestabilizaría su forma raquítica de ver la vida, de incrédulos. Pero es que la incredulidad, el ateísmo, es anacrónico en el día de hoy, porque ya digo, se ve la majestuosidad de los viajes, la majestuosidad de las imágenes sobrecogedoras de paisajes, parajes asombrosos, como he dicho, cataratas, mares, vamos, ballenas, delfines, bueno, tantas maravillas, ¿verdad? Asombrosas, pero tienen esa pereza mental, porque no quieren ponerse en la tesitura de ampliar y de dotarse de una cosmovisión amplia, sino que se quieren quedar en el reducto que ya digo que es anacrónico al día de hoy. En otro orden de cosas, pues con esto de la llamada Semana Santa, pues se ha prendido, se ha incendiado la Virgen en Vélez, Málaga. La estatua de la Virgen se incendió en Vélez, Málaga, que casualmente es el pueblo donde nació mi mamá. Pues allí se ha encendido, ha ardido la Virgen. Esto es una señal profética de lo que le espera a la gente incrédula, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Abraham? En los libros de Jubileos y de Yasar podemos verlo, de que uno de sus hermanos se lanzó al fuego para salvar a los Elilim, a los objetos de culto, ¿verdad? A las estatuas, ¿verdad? Pues eso es lo que les espera. Y se quemó su hermano. Pero es que la cosa es espantosa en esta Semana Santa. Vamos, es que yo creo que es que se aumenta ese hervor para que la amada ascienda a Elohim. Se aumenta el hervor, ¿verdad? Y entonces tenemos a más caos, más locura, pero también tenemos, yo lo percibo desde Pesach, lo estoy percibiendo, una mayor, ¿cómo digo?, mayores revoluciones en la presencia del Todopoderoso. El Ruach HaKodesh está a más revoluciones, porque nos quiere llevar, ¿verdad? Nos quiere llevar. Y realmente es un caudal impresionante, porque te viene un mensaje detrás de otro y en todo te habla, ¿verdad? Eso es tremendo esa forma de ministración que tiene nuestro Elohim. Bueno, pues ya digo, pero por otro lado se desquicia la cosa porque más que nunca en estas épocas la gente se pone a hablar auténticas salvajadas, como es costumbre de los que se ponen en esas, ¿verdad? Y en torno a esto que hablábamos de la idolatría, pues vi a un invidente, a un ciego, manoseando imágenes de Semana Santa con devoción. Esto es impresionante. O sea, que Elohim bendito te priva de la vista a fin de que por medio de, digamos, de ese, como decía Shaul Pablo, de ese aguijón te acerques más a él, ¿verdad? Bueno, pues en lugar de eso, el invidente no ve las imágenes, pero las manosea y las adora. Es tremendo. Hasta dónde llega la necedad de la gente, es impresionante. Y luego, también, hablando de necedad, fíjense otro caso. Resulta que en la Seguridad Social, en el médico, veo, en este mes pasado, veo a un camionero que protesta enérgicamente a las enfermeras en el centro de salud porque no lo vacunaban. Y él tenía libre solo del viernes al domingo y no lo estaban vacunando. Y era cuando él podía, ¿verdad? Y entonces protestaba de que es que no lo cogían los fines de semana. Oiga, Elohim protege a la gente y la gente protesta de esa protección que ofrece Elohim. Es impresionante, es la cabose.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, ahora, una joyita para aquel que tenga entendimiento. Miren, un ministro sabe lo que es ministración. Un ministro sabe que cuando se pone a enseñar, no es él el ministro en sí, aunque también lo engloba, pero lo que va a ser la administración es esa relación, ese vínculo que se va a establecer, que es el Ruach HaKodesh, entre el ponente y los que oyen. Eso es ministración. O sea, la ministración no es mía, sino que esta ministración es tan mía como suya. ¿Por qué? Porque dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Verdad? Entonces, la ministración no la da un líder, no, la administración la da Elohim mismo, su Ruach HaKodesh, estableciendo una relación de armonía entre el oyente y el que habla, ¿verdad? Eso es precioso. Ahora, hay una película que están anunciando ahora, que próximamente Coming Soon estará en los cines, que es El exorcista del Papa. El exorcista del Papa se llama, protagonizada por esa lechuga que tiene cara, que se llama Russell Crowe, y que yo me pregunto, pero vamos a ver, el exorcista del Papa, el exorcista, ¿a quién va a exorcizar? Al Papa, ¿no? Porque si es al Papa, si es el exorcista del Papa, entonces sí, voy a verla, ¿verdad? Claro, el endemoniado será el Papa, me supongo yo. No, hablando un poco, ¿verdad? En broma, porque sé que la película irá por otro lado. Será el exorcista del Papa, pues será un asalariado cazafantasmas del Vaticano, ¿verdad? Pero si es el exorcista del Papa, ¿verdad? Si fuera que exorcizan al Papa, me apunto a la película. Me apunto a verla, por lo menos. Ahora ya, para acabar esta serie de reflexiones, ahora resulta que el Logos TV, que es un canal multitudinario adventista, con mucho dinero de por medio, una televisión, resulta que se pone a hablar de Semana Santa, cuando ellos saben perfectamente, conocen las fiestas bíblicas. Deberían hablar de la fiesta de los panes sin levadura, de la semana de los panes sin levadura. Pero en lugar de eso se ponen a hablar de Semana Santa. Ahora, yo entiendo por lo que es. Ellos intentan captar, como lo que hemos dicho antes, ¿no? Se vuelven párvulos. Pero en este sentido tienen más maña todavía. Porque quieren captar a los católicos. Entonces por eso hablan de Semana Santa cuando conocen perfectamente la fiesta bíblica, que es panes sin levadura. Ahora, ¿qué están haciendo con esto? Están haciendo un templo para cada mujer, como hizo Salomón. Un templo para cada mujer, ¿verdad? Se venden, le edifican un templo pagano, profano, a cada mujer, a cada religión, a cada religión y a cada mujer, a fin de hacer que multitud de contrataciones, si es que es donde están cayendo todos, en la multitud de sus contrataciones, eso es el diablo, multitud de contrataciones. Y ya en lo que respecta a las noticias, pues vamos a ver que han fallecido 2 políticos que han sido importantes en la historia de España, que por cierto, hay fundamentalistas españoles y de estos ultracatólicos y ultranacionalistas que sienten gran orgullo por España, pero España tiene unos episodios bastante lamentables, como son la Inquisición, la Guerra Civil Española y que el dictador Franco murió en su casita acostado, ¿verdad? De viejo ya, murió de viejo. Tremendo, ¿no? Entonces, 2 políticos que han muerto en esta semana y que han sido importantes en la historia de España. Es importante más que nunca hoy en día hacer como hacían antes los universitarios, examinar los cadáveres, ¿verdad? Pero en un sentido de estudio, en un sentido de a ver cuáles han sido sus obras, a ver qué es lo que han aportado, si han aportado algo o dado el caso, en qué han perjudicado, que también puede ser, ¿no? Digo yo. Entonces, Pedro Solbes resulta que murió con 81 años
era un economista y jurista español de 81 años, que ya me cuesta a mí que con 81 años, entender que con 81 años tengas las luces para estudiar carreras de economista y de jurista. Ya me choca, pero bueno, supongamos que no regalaban entonces las carreras. Venga. Entonces, resulta que en 2008 este hombre, Pedro Solbes, negó la crisis financiera. Dijo que no había crisis, que esto era un infundio. Cuando estalló el Lehman Brothers en el 2008, ¿verdad? Decía que no, que eso era un infundio y que no había crisis financiera. Se pasaron negándolo, por tanto no se tomaron medidas a tiempo y la crisis fue a peor aquí en España. Ahora, pero luego se arrepintió Pedro Solbes. ¿Qué se creen? Hizo teshuvá. ¿Qué se creen? Claro, ¿saben qué dijo? Dijo que deberían habernos incrementado los impuestos, ¿verdad? Más gravamen económico para paliar un poco la crisis. Deberían habernos subido los impuestos. Eso es el arrepentimiento de los políticos, en este caso, ¿no? Entonces, pero a pesar de esto, a pesar de que en 2008 niega la crisis financiera y estuvo ahí con Zapatero, que Zapatero daba el discurso y él era el economista de Zapatero, Pedro Solbes, y Zapatero decía que ya se veían los brotes verdes y todavía nos quedaban por lo menos una década más de penurias económicas, ¿verdad? Y entonces, pero pese a esto, a Pedro Solbes le siguieron dando todos los cargos habidos y por haber. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Si ha mal llevado un momento crucial de crisis económica, ¿cómo puede ser esto? Es mi pregunta. Claro, no tiene de otra que esta gente está metida en ocultismo, ¿verdad? Y se ministra. Lo que se ministra es el poder, el estatus, según el atrevimiento de la gente con las cosas ocultistas y satánicas. No me cabe de otra, no me cabe de otra. Y luego además, es que como toda la peor gentuza, ¿dónde acaba Pedro Solbes antes de morir? A Endesa, a la central eléctrica Endesa, asociado, en una central italiana que está asociada a su vez con Endesa. Allí acaba toda la gentuza. Todos los políticos, expresidentes, exministros acaban allí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú tengas que pagar lo que no hay en los escritos de luz al cabo del mes. Bueno, ¿y cómo falleció? Falleció de un cáncer hepático, ¿verdad? Que mi esposa podría hablarnos de lo que conlleva, o sea, de los síntomas, de las fallas que llevan al cáncer hepático, ¿verdad? Porque eso tiene su explicación. Y en 1999, por si fuera poco, este Pedro Solbes nos introdujo en el euro. ¿Qué me dicen de dónde venía? En el 2008 niega la crisis financiera y en el 1999, 9 años antes, nos introdujo al euro, que dio de bruces al final, a los 8 años, ¿con qué? Con la crisis económica, la burbuja inmobiliaria. ¿Verdad? ¿De dónde vino esto? De cambiar la moneda y de establecer otra vaina, ¿verdad? Con el euro que se ganó, introducido en el 1999, una carestía de vida. Una carestía de vida porque antes se compraba con lo que eran 5.000 pesetas, se compraba de sobra para todo el mes, o por lo menos para un par de semanas, pero ahora pues gástate 200 euros al mes mínimo, ¿verdad? Y eso para 2 personas. Carestía de vida subió con el euro, eso es innegable, eso todo el mundo lo sabe. Y a toda la gente, si le hubieran preguntado si querían cambiar la peseta por el euro, hubiera dicho que no, pero no consultaron a nadie, lo hicieron a las bravas como hacen todos, liderados por economistas como este Pedro Solbes, ¿verdad? Que nos llevaron por el buen camino, ¿verdad? Con un poco de ironía. Lo digo. Entonces, el otro pájaro que se murió en esta semana, Josep Piqué. Resulta que este también era economista, la ha aliñado con 68 años y se casó ya talludito, hace unos 15 o 20 años, se casó con la presidenta de informativos de Antena 3, Gloria Inhumana.
que diría yo. Y estuvo, este pájaro estuvo en el gabinete de las famosas armas de destrucción masiva en Irak. En ese gabinete que aseguraban que es que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y por eso mataron allí al ciento y la madre, que al final eran gente, ciudadanos, ¿verdad? Civiles, y los de la Armada Americana y los de la OTAN acabaron locos, ¿verdad? Porque no sabían ni contra quién combatían. Bueno, y entonces este Josep Piqué estuvo ahí en ese gabinete, ¿verdad? Pero a pesar de lo cual, ¿verdad? Aun cuando tuvo que todo el mundo lo reconoció como un error impresionante, esto fue de los mayores genocidios y sin razones que hubo en la historia, ¿verdad? Esto de la guerra de Irak, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué? Porque tampoco los atentados de las Torres Gemelas no habían sido iraquíes, sino supuestamente afganos, y entonces ¿a qué te metes en Irak? Bueno, un despropósito, una locura, una locura. Pero a pesar de esto, este Josep Piqué, que cuidaba mucho el tono y el modo de respirar y de ensalivar cuando hablaba, ¿verdad? Todo esto bien estudiado. A pesar de esto, tuvo cargos elevadísimos en política exterior, aun cuando había llevado a el genocidio de Irak. Esto es impensable, esto se vuelve uno loco pensando estas cosas, porque ¿cómo le pueden dar estos cargos tan elevados en política exterior a un pavo que resulta que lo que ha cizañeado ahí es para masacrar gente civiles en Irak? Cuando era un infundio, que era mentira, que no había armas de destrucción masiva. El arma de destrucción masiva era la televisión. Tremendo, ¿no? Bueno, entonces ahora sí entramos en el mensaje. Éxodo 24, la sangre y el fuego. Va a ser muy edificante, va a ser muy bonito. Son pocos versos, pero a estar atentos porque es muy bonito. Dice, a Moshe Yahweh dijo, sube a Yahweh. Este sube a Yahweh se eleva tu vida, ¿verdad? Esto es lo primero que hemos de notar. Cuando el hombre eleve su vida lo más álgido, lo más alto posible, allí es donde se va a encontrar con Elohim, que desciende a encontrarse contigo. Si tú en tu virtud, en tu desempeño en la vida, en tus dones, no tienes la mejor disposición y elevación, no te vas a encontrar nunca con tu Creador, con tu Hacedor, ¿verdad? A lo mejor te vas a quedar a distancia, como se quedaron aquí el pueblo, ¿verdad? Pero no vas a encontrarte verdaderamente, no vas a tener un encuentro genuino. Entonces dice a Moshe, Yahweh dijo, sube a Yahweh, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los dirigentes de Israel, póstrense a la distancia. Esto en primera instancia se tenían que postrar todos a la distancia. 70 líderes, 70 dirigentes de Israel que representan a las naciones, ¿verdad? 70 es símbolo de naciones. Entonces estos 70 dirigentes representaban a todas las naciones y de manera perfecta, porque ahora vamos a ver dónde se sitúan y a qué escritura está asociada este encuentro de los 70, ¿verdad?, que representan las naciones, este encuentro con Elohim. Entonces dice en el verso 2, mientras solamente Moshe se acercará a Yahweh. Entonces tiene siervos selectos y escogidos a los cuales permite un trato más cercano. ¿Por qué? Porque han sabido elevar su vida. Han sabido elevar su vida. Y entonces ahí se encuentran con Elohim. Ahora, si eres un disociado que en la elevación de espíritu lo que ves es pues orgullo o lo malinterpretas todo, la virtud la ves como algo negativo, pues entonces ¿cómo vas a ascender? ¿Cómo vas a subir, a elevar tu vida para ofrecerle a Elohim en tu vida? En tu vida lo vas a conseguir. Entonces dice, los otros, mientras solamente Moshe se acercará a Yahweh, los otros no se acercarán, los otros 70 se refiere de las naciones, y el pueblo no subirá con él. El pueblo no sube con él porque
el pueblo estaba en ya veremos. En ya veremos, que luego liaron lo que liaron posterior a esto del becerro de oro, ¿verdad? Y dice, Moshe vino y dijo al pueblo todo lo que Yahweh había dicho. Esto por mandato, incluso recomendación del pueblo, porque el mismo pueblo, esto se dice luego, vamos, se dice antes de que Moshe fuera a informarse de la voluntad de Yahweh, el mismo pueblo le dijo, lo que Yahweh te diga, dínoslo, porque todo lo que oigamos de Yahweh lo vamos a hacer, ¿verdad? El pueblo mismo le animó a Moshe. Entonces dice, Moshe vino y dijo al pueblo todo lo que Yahweh había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola voz, nosotros obedeceremos toda palabra que Yahweh ha hablado, cuando ya supieron de la voluntad de Yahweh bendito. Ahora, cuando dice que Moshe les dijo todo lo que Yahweh le había dicho a él, incluyendo los estatutos. La palabra estatutos, esto es importante en el mensaje, la palabra estatutos es jukim. Jukim, la palabra jukim es estatutos. Esta palabra jukim es estatutos. Ahora se las voy a enseñar. Y viene de una raíz que es, esto es decretos, estatutos, ¿verdad? Y viene de una raíz que es hok, que es sabiduría. Jukim son estatutos o decretos. ¿Verdad? Esto por aquí, para que lo vean bien. Y entonces los jukim, los estatutos, se han de establecer, como su propia raíz indica, con sabiduría. Los decretos, que también se llaman ordenanzas, estatutos, decretos, han de redactarse y han de hacerse públicos con hok, con sabiduría. Los jukim, los decretos, implican consecuencias. Estos son consecuencias. Jukim, de hok, sabiduría, juicios, consecuencias. ¿Por qué? Porque un jukim, un decreto, cuando se da ya el decreto igual a sentencia, un decreto es lo mismo que una sentencia o una resolución, son consecuencias, ya son consecuencias, ¿verdad? El jukim, cuando es un estatuto, un decreto, una resolución, una sentencia, es una consecuencia. Ahora, ¿consecuencia de qué? Consecuencia de mishpatim, de los juicios. De los juicios que representan las acciones. Y mishpatim viene de mishpah, la raíz que comparte con familia es mishpah. Mishpatim y mishpajá, que es familia. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que mishpatim es juicios, ¿verdad? Lo que se da, esto les estoy hablando antes de recibir Moisés las tablas de la ley, las tablas de las 10 palabras, de los 10 mandamientos llamados. Entonces, lo primero que recibe es los jukim y los mishpatim. Y mishpatim viene de la misma raíz que mishpajá, que es familia, ¿verdad? Entonces representan hacer juicio, representan a acciones, es decir, para llegar a ser familia hay que hacer juicio. Esto es revolucionario al día de hoy, porque para establecer toda unidad partiendo de la unidad familiar es necesario juzgar, hacer juicio. Esto es un mensaje contrario a lo que predican, porque la gente no quiere juicio ni dicen que somos nadie para juzgar nada.
Eso es contrario ya, ¿verdad? Pero esto es así. Entonces, para ser familia, para ser unidad familiar y del tipo que sea, hace falta tener esos juicios, elaborar, tener interiorizados esos juicios, porque esos juicios van a representar acciones. Con los mishpatim, con los juicios, establecemos las acciones, ¿verdad? Por eso se dice hacer juicio ¿verdad? Haz juicio sobre esto, padre, o hacer juicio sobre lo otro. Es una acción, ¿verdad? El mishpatim. Entonces es una acción. Pero, ¿acción por qué? Porque primero se da la acción y luego viene la consecuencia. La consecuencia es la sentencia, la resolución que se ha dado en el Jukim. ¿Entienden? Entonces, esto es muy profundo, nos llevaríamos toda la tarde para predicar esto, pero es así. El mishpatim viene de familia, que es mishpajá, la misma raíz. Esto es juicios. Los juicios son acciones, por eso se dice hacer juicio cuando vas a hacer algo, o ser juicioso, obrar con juicio. Y Jukim, que es la palabra que se utiliza aquí, decretos, son las consecuencias de esos juicios. Depende de tus mishpatim, depende de tus juicios las consecuencias que vas a tener. Y las consecuencias son los Jukim, que son ya resoluciones o sentencias. O sea, que tú mismo te lo buscas, ¿verdad? Bueno, entonces, eso por ahí. Y seguimos con Dice, el pueblo respondió a una sola voz, nosotros obedeceremos toda palabra que Yahweh ha hablado. Verso 4. Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Él se levantó temprano en la mañana. Fíjense qué hacendoso era Moisés, ¿eh? Como era un incansable escritor y pensador. Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Él mandó a los jóvenes del pueblo de Israel ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de paz de bueyes para Yahweh. Un buey representaba un medio económico, por lo tanto era como una especie de diezmo antes de que se estableciera el levirato, los levitas, ¿verdad? Dice, Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. Está hablando de la sangre de los bueyes, ¿eh? Fíjense en esta. Dice, Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. La otra mitad de la sangre él roció contra el altar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una parte de la sangre, en este caso de los bueyes, pero que representa la sangre del Mashiach, tiene que ir dentro. Dentro. Esto equivaldría a tener ese Jukim, ese estatuto interiorizado, esa Jokmah, esa sabiduría, ¿verdad? Tiene que ser dentro la sangre, en la vasija, en lo que es nuestro cuerpo, y también en la otra mitad para rociar el altar, fuera, en lo exterior. La sangre del Mashiach tiene que impregnar nuestro interior y también el exterior. Esto, como digo, responde a lo que hemos hablado antes. Jukim, y que son consecuencias, y Mishpatim, que son los juicios, ¿verdad? Entonces, la sangre por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Tenemos que ser rociados, es decir, imbuidos, ¿verdad? En la sangre del Mashiach. Dice, luego él tomó el libro del pacto, por cierto, que la sangre, por eso se llama la sangre y el fuego, la sangre es purificadora. O sea, la gente invoca lo que no conoce, porque invocar la sangre es que ahí es donde está la paradoja.
La sangre, y lo vamos a ver también en el fuego, la sangre limpia o mancha, depende de la percepción, depende de la percepción. Para mucha gente, ¿qué toma por inmunda la sangre del cordero? La pisa, la tiene por inmunda, por tanto, para ellos es una mancha, ¿verdad? Ahora, el fuego ocurre lo mismo. El fuego para muchos es fuego consumidor, para muchos es fuego abrasador, para muchos es destrucción, pero para otros es purificación. Porque Moisés vio la zarza, no era fuego consumidor ahí, ni tampoco fue fuego consumidor en las lenguas que se les pusieron a los discípulos, en el llamado aposento alto, en Hechos de los Apóstoles. Entonces es una cuestión de percepción, tanto la sangre como el fuego, lo vamos a estar viendo. Entonces, mencionar que la sangre es purificadora y el fuego igual, eso es lo que tienen en común. Por eso se llama el mensaje la sangre y el fuego. Ambos son purificadores, sirven de purificación. En cuanto a la sangre purifica el cuerpo. La sangre lo que tiene es que purifica el medio ambiente. El ambiente, lo nocivo del ambiente y del alimento y lo tóxico del alimento lo pasa a la sangre, que es la manera de purificar tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, dice, vamos por el 7. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron, todo lo que Yahweh ha hablado nosotros haremos y obedeceremos. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto, que adelanta, es un, digamos, fenotipo del Mashiach. Luego él dice, esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Ahora, ¿esa sangre limpiaba? Sí, limpiaba. También actuaba como purificador, limpiaba. En este caso, el exterior, limpiaba a la gente, ¿verdad? Al exterior me refiero al exterior del Cohen, de Moisés, ¿verdad? Era algo exterior a él, salpica al pueblo, ¿verdad? Entonces, dice que rocía a la gente con el pueblo y dice, esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes. De acuerdo a todas estas palabras. Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 de los dirigentes subieron. Entonces establece esa sangre del pacto. Por cierto, lo que iba a decir, que esa sangre es un provisional para llegar a la sangre del Mashiach, y esa sangre también limpiaba, pero esa sangre, aunque limpiaba, no podía crear. La sangre del Mashiach sí crea. ¿Qué crea el cuerpo del Mashiach? ¿Qué crea la sangre del Mashiach? Un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo. O en otras palabras, haciendo una analogía también bíblica, una masa nueva. ¿Verdad? Entonces es una sangre creadora. Eso, la sangre del cordero, propiamente dicho, o del buey, eso no podía hacerlo, no podía crear, aunque sí podía limpiar. Esto es lo que la gente no entiende. Bueno, entonces, sigue diciendo que Moshe, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los dirigentes subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Ahora, ¿cómo lo vieron? Pues pudo ser la forma era lo de menos. Ahí lo que importa es el contenido de lo que es Elohim. Estaba en la presencia de Elohim, igual que estuvo en la zarza, ¿verdad? Podían haberlo visto en un árbol o podían haberlo visto en la nube, pero el caso es que vieron la esencia de Yahweh contenida, ¿verdad? Y dice, y ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro tan cristalino como el mismo cielo. Y ahí es donde está la conexión gloriosa con Apocalipsis 15:2. Porque resulta que estos dirigentes que representan las naciones están viendo a Elohim, y debajo de ellos, ¿qué hay? Según la narración de la Torá. Fíjense ustedes cómo alguien que solo lea la Torá y no lea el Brit Hadashah del Nuevo Testamento no sabe conectar estas cosas, y estos tesoros
se nos dan a nosotros. Fíjense, Apocalipsis 15:2. Apocalipsis 15, verso 2, nos dice: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, lo mismo que aquí, los 70 ancianos, en la presencia de Elohim, con las arpas de Elohim. Esto es precioso, ¿verdad? Esto es precioso, ese mar de vidrio. Por cierto, que el mar de vidrio nosotros ya predicamos lo que es. Si quieren ustedes vean el tema, el mar de vidrio en profecía retrospectiva, ahí en esa lista de reproducción pueden encontrarlo. Entonces dice, él, en cuanto a Elohim, ¿verdad? Dice, él no extendió su mano contra estos notables de Israel, pese a que luego incurrirían, y además que ellos largaban de Moisés que daba gusto, ¿verdad? Y luego acabarían con el becerro de oro igualmente. Pero dice que Elohim no se dedicaba a aniquilar a la gente. Dice que a pesar de que estaban comiendo y bebiendo, dice, estos notables de Israel, por el contrario, ellos vieron a Elohim aun cuando estaban comiendo y bebiendo. Estaban comiendo, bebiendo, alegrándose, y Elohim estuvo con ellos, tranquilamente, sabiendo todo lo que eran y todo lo que iban a hacer. Esto es impresionante, el amor del Eterno bendito sea. Y igualmente esto nos lleva a una referencia en Lucas 22, 14 al 38. Lucas 22, 14 al verso 38, que dice lo de la cena, ¿verdad? Lo que llaman la última cena, que no es última cena. Y entonces es cuando Yahshua HaMashiach dice, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pesach con ustedes antes de padecer, pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pesach hasta que le dé el verdadero significado en el reino de Elohim. Esto es precioso, esta traducción. Y entonces sigue relatando, ¿no? Entonces es un encuentro también, es otra cena. Lo que tuvieron los 70 que representan las naciones es una cena con Elohim también, o una comida, depende del horario que tuvieran, ¿verdad? Entonces es así. Entonces, dice, Yahweh dijo a Moshe en el verso 12 ya, sube a mí en la montaña y quédate allí. Yo te daré las tablas de piedra con la Torá y los mitzvot que yo he escrito en ellas. Esto es a posteriori de que, digamos, oralmente se le dio primero, para que luego lo escribiera, lo redactara Moisés, pero primero se le dio la información de los juquín y de los mishpatín, de los estatutos y de los juicios, ¿verdad? De las consecuencias y de las acciones, ¿verdad? Lo hemos estado viendo, si han prestado atención. Entonces dice que todos los mitzvot que yo he escrito en ellas te las voy a dar para que las puedas enseñar. Moshe se levantó, también Yehoshua, su asistente, esto es clave, porque Yehoshua es el mismo nombre que Yahshua, ¿verdad? Y lo representa. Dice, y Moshe subió a la montaña de Elohim. A los dirigentes él dijo, quédense aquí por nosotros hasta que regresemos a ustedes. Miren, Aarón y Ur están con ustedes, cualquiera que tenga un problema debe volverse a ellos. Moshe subió a la montaña y la nube cubrió la montaña. La gloria, la kabod de Yahweh, se quedó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días que estuvo la kabod de Elohim, la gloria de Elohim en el monte Sinaí, ¿verdad? Igual que la gloria de Elohim no ha cesado de mostrarse a la humanidad durante estos 6 milenios. Ahora, al séptimo día, Elohim llamó a Moshe desde la nube, ¿verdad? Elohim. Para el pueblo de Israel, la kabod de Yahweh, la gloria de Yahweh, lucía como fuego abrasador. Esto es otra clave. Resulta que para el pueblo lucía como fuego consumidor, abrasador, derretidor, pero no así para Moisés. No así para Moisés. O sea, para el pueblo le daba miedo, representaba una amenaza. ¿Por qué? Porque no tenía vibración alta, subida elevada.
Pero Moisés no, para Moisés no era fuego consumidor, recuerden la zarza, ¿verdad? Entonces resulta que dice, Moshe entró en la nube y subió a la montaña. Qué bonito. Él estuvo en la montaña por 40 días con sus 40 noches. Y este es el encuentro de Elohim con la humanidad, representada por Moisés, y también que apaciblemente inclusive cenó con esos que representaban a las naciones, que eran los 70. Entonces, el mensaje es que la sangre y el fuego es cuestión de percepciones. La sangre del Mashiach, para unos, la tienen por inmunda, mancha, pero a la verdad de las cosas es una sangre que purifica, lo mismo que el fuego. El fuego para otros es fuego abrasador, para ese pueblo que luego va a levantar el becerro de oro, ¿qué representa ese fuego? Fuego abrasador, pero no así para nosotros, porque nosotros nos vestimos. Fíjense cómo fueron las lenguas de fuego, ¿verdad? Nos vestimos desde la coronilla con ese fuego. Tremendo, ¿no? Tremendo. Para unos va a ser aniquilación total, pero para otros es vida. Tremendo, precioso. Bueno, y hasta aquí este mensaje. Espero que lo hayan disfrutado, nosotros lo hemos disfrutado mucho. Gócense en este bendito Shabbat, toda clase de bendición, la miel de la peña, el aceite, ¿verdad? Extraído o mejor dicho, la miel sacada del panal y el aceite de la peña. Y todo lo mejor, toda serie de bendiciones, toda gama de cosas bellas, bonitas, ¿verdad? Y que nos nutran de algo que siempre sepamos hacer o vivir como elevación delante de Elohim. Recuerden ustedes, en el punto álgido que nosotros podamos alcanzar de virtud, de bondad, de amabilidad, de ternura, de compasión, ahí es donde nos vamos a encontrar con Elohim, bendito sea. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom. Gracias.